Ahora sí, chicos, vamos a comenzar con la primera clase, el tema número 1, que es origen de la vida, teorías y evolución. Ahora, chicos, comencemos hablando de lo que es vida y ser vivo. Son términos que se parecen mucho, pero no es lo mismo. Ahora, siempre cuando hemos estado en el colegio nos han dicho que una persona nace, crece, se reproduce y muere, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con lo que es el concepto de vida. La vida es la capacidad que nosotros tenemos de nacer, crecer, metabolizar, responder estímulos y lo clásico, ¿no? Reproducirse y morir. Y esto no se da en solo esta generación, sino se da en sucesivas generaciones e inclusive puede evolucionar, ¿no? Ese es el concepto de vida. Entonces, si te preguntan qué es vida, es la capacidad de un ser vivo de poder nacer, crecer, reproducirse y morir, pero además de qué, de metabolizar y de responder ante estímulos. ¿Ya? Ahora, ¿qué es un ser vivo? Un ser vivo es cualquier sistema químico que va a ser capaz, como mínimo, de poder transferir como su información molecular. ¿A través de qué? ¿Tú cómo puedes transferir tus moléculas, tu información, tu ADN? ¿Cómo lo puedes transmitir al momento de la autorreproducción, ¿no? De la reproducción? Y también vas a evolucionar a través de esto. Entonces, el ser vivo, en conclusión, es cualquier sistema que puede transferir su información molecular a través de qué? A través de la reproducción, autorreproducción y también de la palabra evolucionar. ¿Ya? Ahora, luego de ver estos conceptos claves, vamos a hablar de las teorías del origen de la vida. Comencemos con la teoría del creacionismo. A ver, chicos, esto lo han escuchado también en todo su curso de religión, ¿no? El creacionismo, de crear. ¿Ustedes con qué creen que tiene que ver? Con algo divino, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que me dice el creacionismo? El creacionismo, en pocas palabras, es todo lo que está con las flechitas, es lo que deberían saber sí o sí de cajón. El creacionismo me dice que la vida ha sido creada a través de qué? A través de una fuerza sobrenatural y divina. Ahora, ¿cómo lo puedo relacionar? El creacionismo, la creación, siempre me han hablado que Dios creó al mundo, ¿no? Y Dios es un ser divino. Entonces, la vida, ¿por quién fue creado? Por una fuerza natural o divina. Recuerden esto que es súper importante. Ahora, cada especie se habría originado separadamente de las otras. Por ejemplo, la jirafa, todos, nació una jirafa y empezaron a nacer muchas jirafas. Pero no es que la jirafa evolucionó hacia otro animal, ¿no? O por ejemplo, ya, más claro para que lo tengan claro, los mamuts, ¿no? Los mamuts, se crearon los mamuts y los mamuts siguieron siendo mamuts, pero no evolucionaron a convertirse, por ejemplo, ¿no? Digamos, en un elefante. Eso es lo que dice el creacionismo, que no admite la evolución de las especies, ¿ya? ¿Y qué significa esto? ¿O cómo se conoce en palabras más técnicas cuando no evolucionan las especies? Un inmovilismo de las especies. Ahora, Jito, les pueden preguntar en su examen, ¿no? Características del creacionismo. Y una de de las características es el inmovilismo de las especies. Ahora, esa teoría fue ignorada por la mayor parte de la comunidad científica. ¿Por qué creen que fue ignorada? ¿Por qué creen que no hacen caso a esa teoría? Porque si estamos hablando de ciencia, eso necesita ser probado experimentalmente, ¿no? Científicamente. Pero lamentablemente la teoría del creacionismo no pudo ser probada experimentalmente ni verificada. Entonces, por eso muchas veces esta teoría como no es tomada en cuenta, ¿sí? Entonces, recuerden, ¿qué es lo que sí o sí deben saber del creacionismo? El creacionismo, ¿por qué dice que fue creada la vida? La vida fue creada por una fuerza sobrenatural y divina. Ahora, ojo, una de las características del creacionismo es que no aceptan que las especies hayan evolucionado, sino que hay un inmovilismo de especies, ¿ya? Y lamentablemente esa teoría no pudo ser verificada, porque no tiene una base científica. Ahora, hasta ahí todo claro con la teoría del creacionismo, que creo que es la teoría más fácil de entender. Sí, listo, Alessandra. Gracias, Ashley. A mí me gusta que siempre me respondan, por favor, para saber que están atentos.
Ahora, la segunda teoría del origen de la vida es la teoría de la generación espontánea. ¿En qué consiste la generación espontánea? Como su mismo nombre lo dice, es que la vida nace de manera espontánea. ¿Por qué? Porque la vida nace de materia inerte, de una forma espontánea, como su mismo nombre lo dice. ¿Qué es la materia inerte? Yo, mira, es una materia sin vida, inerte, como que, como el barro, el estiércol, la ropa sucia, etc. Ahora, esta teoría, ¿por quién fue planteada? Por Aristóteles. Ahora, ¿en qué consistía esta teoría? Tenemos un frasco, ¿no? Como pueden ver en la imagen. Tenemos un frasco abierto, un frasco con gasa y un frasco con pergamino. Ahora, este frasco abierto, vamos a colocar dentro de ellos carne, que es materia inerte, y es un ser vivo que ha muerto, ¿no? Entonces, materia inerte. Esta carne, como cuando ustedes pueden dejar su comida ahí en su cocina, atrae a los que son las moscas, ¿no? Entonces, como este frasco está totalmente destapado, vienen las moscas y ponen sus huevos. ¿Y qué es lo que ocasiona posteriormente? Es que aparezcan lo que son los gusanos. Entonces, qué decía la generación espontánea de Aristóteles? Miren, se creó vida a través de materia inerte, ¿ya? Eso es lo que decía Aristóteles. Ahora, ¿por qué se creó la vida en esa materia inerte? Por una fuerza que ha venido del exterior, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa cuando yo coloco una gasa y tengo la materia inerte, que en este caso es una carne, ¿no? Como sabemos, emanan olores y estos olores atraen a las moscas. Entonces, como está con gasa, las moscas van a venir, pero van a poner sus huevos en la gasa, no van a ponerlo directamente en lo que es la carne. Ahora, si bien es cierto, ya no ponen los huevos en la carne, estos huevos lo van a poner en la gasa y al ponerlo en la gasa, los gusanos van a emanar de la gasa, no van a salir de la carne. Entonces Aristóteles decía, se sigue cumpliendo mi teoría. Pero ¿qué pasa cuando pongo un pergamino? Un pergamino, es decir, agarro mi frasco y lo tapo totalmente, no dejo que el olor salga. Obviamente no van a aparecer los gusanos, ¿cierto? Porque las moscas ni siquiera huelen el olor a carne y vienen a poner sus huevos, nada que ver. Entonces, como no hay olor, no hay moscas, no hay huevos, no van a aparecer gusanos. Ahora, ¿qué decía Aristóteles? Aristóteles decía, no, ustedes están refutando mi teoría porque no están permitiendo que la fuerza vital ingrese y generen lo que son la materia viva, ¿no? A través de la materia inerte. Ustedes están tapando el frasco, entonces evitan que la fuerza vital entre y genere vida nueva. Es lo que decía Aristóteles. Ahora, en primer lugar, en 1668, Francisco Redi refutó la teoría con este experimento que les acabo de contar. Le dijo, ¿no? Pero mira, si yo coloco un pergamino y tapo tu botella, si tú me dices que la materia inerte genera materia viva, ¿por qué no hay una materia viva? O sea, no hay un ser vivo. Entonces Aristóteles decía, no, porque no ingresa mi fuerza vital. Entonces, nosotros ahora creemos que Francisco Rey tuvo razón, ¿no? Porque imposible que a partir de materia inerte se genere materia, un ser vivo. Entonces, ¿qué es lo que pasaba anteriormente? No sé si ya llevaron fisiología, no recuerdo muy bien si lo llevaban en el anterior ciclo, creo que sí. Hablaban mucho de lo que es el principio de autoridad. En ese entonces Aristóteles era un magnífico, entonces todos creían, si Aristóteles decía A, todos creían lo que decía Aristóteles porque era un ser muy inteligente, un pensador, un filósofo. Entonces, por eso rechazaron lo que dijo Francisco Rey y siguieron pensando que lo que decía Aristóteles era cierto. Entonces, sus observaciones no fueron tomadas en cuenta. Pero, ¿qué pasó más adelante? Hubo una disputa acerca del origen de los microorganismos en los caldos de cultivo. Ahora, aquí tenemos a dos grandes personas, a Needham y a Spallanzani. Needham me dice que está a favor de la generación espontánea. ¿Qué significa que sea a favor de la generación espontánea? Que a través de la materia inerte se origina vida. Y Spallanzani estaba en contra de la generación espontánea. Entonces, ¿qué significa? Que al igual que Redi, refutó la teoría de la generación espontánea. ¿Ya? Entonces estaba en contra de la generación espontánea.
Ellos dos se van a enfrentar y Needham, como les comento, está a favor de la generación espontánea. Él atribuye la presencia de estos microorganismos en los caldos de cultivos a la famosa fuerza vital y apoyaba la teoría de la generación espontánea. Mientras que Spallanzani, al igual que Reddy refutó la teoría de generación espontánea y él dice que un microorganismo surge de otro microorganismo. Y aquí está el experimento de ambos, ¿no? Esta imagen lo saqué de su PPT de teoría. El experimento de John Needham y el experimento de Lázaro Spallanzani. A ver, ¿qué decía John Needham? John Needham decía que estaba a favor de la generación espontánea. Entonces, tenemos un caldo de cultivo, lo voy a calentar ese caldo de cultivo y este caldo de cultivo en el matraz va a estar totalmente abierto, totalmente expuesto. Entonces, cuando yo dejo el frasco dejado abierto, después de un tiempo, obviamente van a crecer los que son microorganismos. Pero ¿qué pasa cuando yo cierro el matraz y el caldo de cultivo ya no está expuesto? Pues yo lo mismo, ¿no? Tengo mi caldo de cultivo, lo caliento y sello el frasco. Entonces, después de un tiempo voy a ver que no hay crecimiento de microorganismos. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo abro el frasco, voy a tener la presencia de microorganismos. Entonces, está teniendo totalmente la razón, igual que Francisco Redi. Pero aquí seguían apoyando a John Needham. O sea, seguían creyendo en lo que es la generación espontánea. Pero ¿qué pasó después, chicos? A ver, ahora, este fue el experimento definitivo que desterró la idea de la generación espontánea, de Louis Pasteur. Ahora, ¿qué es lo que va a lograr él? Es desterrar totalmente o de manera definitiva la idea de la generación espontánea. ¿Por qué o a través de qué? A través de su gran experimento, el cual es la matraz del cuello de cisne, ¿ok? ¿Por qué se llamó así? ¿Por qué fue muy importante? Ahorita lo vamos a conocer. Ahora, mire, aquí tenemos un matraz totalmente normal, ¿no? Verto lo que es el caldo de cultivo. Aquí encuentro el caldo de cultivo. Ahora, este cuello del matraz, que normalmente es recto, va a estar calentado con calor y este calor que va a lograr que pueda generar una curva, ¿no? Una curva en el matraz. Ahora, ya, luego de generar esta curva, voy a hervir el caldo. Voy a hervir el caldo. Y ahora, ojo, porque es muy importante. Si bien es cierto, el frasco, miren, el matraz no está cerrado, está abierto, o sea, está expuesto a distintas sustancias, a distintos microorganismos. Ahora, como aquí hay una pequeña curva, el polvo y los microbios no van a pasar directamente al caldo de cultivo, sino se va a encontrar aquí. Disculpen, mi abuelo quiere que le ponga ampolla. Ya bueno, chicos. Entonces, el polvo y microbios retenidos que se encuentran en el matraz, ¿qué va a pasar? No van a pasar directamente al caldo de cultivo, sino que se van a quedar retenidos aquí, ¿ya? Se van a quedar retenidos. Entonces, al no pasar, el caldo de cultivo no va a tener la presencia de microorganismos, ¿cierto? Ahora, ¿Qué pasó cuando el matraz fue inclinado? Todos los microbios y todo el polvo quedó vertido al caldo de cultivo. Entonces, definitivamente, el caldo se quedó contaminado con microbios. Ahora, ustedes dirán, ya, pero ¿por qué este experimento logró que totalmente se destierre la idea de la generación espontánea? Porque simplemente ellos lo atribuían a una fuerza vital, ¿cierto? Decían que los microorganismos se originaban por una fuerza vital. Pero miren, aquí el matraz está totalmente expuesto a microorganismos porque está abierto, pero esa fuerza vital no existía, ¿no? En realidad era el polvo, los microbios que ingresaban al caldo de cultivo y generaban nueva vida. Pero totalmente con esto lo pudieron verificar. ¿Por qué? Porque podían entrar los microbios, pero no se quedaban en el caldo de cultivo porque había como una S que lo retenía, ¿no? Ese cuello de matraz en forma de cisne retenía los microbios. ¿Ya? Y ahora, lo que se planteó es que un ser vivo procede de quién? Procede de otro ser vivo. Entonces, este proceso, que es decir, una persona procede de otra persona, o un animal procede de otro animal, ¿qué significa o cómo se llama? Como
biogénesis, ¿no? Que un ser vivo procede de otro ser vivo. Ahora, si es cierto, refutó una teoría, desterró la teoría de la generación espontánea, él no llegó a resolver el origen de la vida. Y la ciencia aún no lograba explicar el origen de la vida. Por eso siguieron existiendo nuevas teorías, ¿no? Que vamos a ver a continuación. Pero hasta ahí todo quedó claro, chicos, ¿o tienen alguna duda? A ver, todo claro. Gracias, Willer, Eric, Yaneira. ¿Alguien más, chicos? ¿O solo tengo 3 en clase? Todo claro. Todo claro. Gracias, Charlize, creo. Todo bien, todo claro, todo claro. Genial, chicos. Genial que hayan estado entendiendo. Ahora, si han entendido todo, chicos, ¿me podrían ayudar con esta pregunta? Pueden poner su clave en el chat. Es pregunta de examen pasado. Los que voy a proyectar en las clases van a ver cómo son las preguntas para que se vayan aclimatando, ¿no? A las preguntas que van a poder tener en su examen parcial. Tal vez no iguales, pero similares. A ver, Wilder dice la C, María dice la C. Les voy a dar un minuto para que puedan resolverlo. Uy, ya todos saben cuál es la C. A ver, chicos, alguien que me pueda explicar la pregunta, alguien que se atreva. Y recién lo acabamos de ver. Que quiera prender su micro. Ninguno. A ver, yo voy a elegir al azar, ¿ya? A ver, Katherine, ¿por qué dices que la clave es la C? Ah, Ay, ya dime, sí. yo quería hacer una. Ya. Digo que no podría ser la teoría del creacionismo porque se dice que, bueno, la comunidad científica, totalmente ignoró esta teoría y, bueno, el proceso tampoco se podría llamar generación espontánea porque, bueno, generación espontánea es la teoría. La B tampoco sería porque se repite lo de creacionismo y el proceso de que todo ser vivo procede de otro ser vivo no se llama evolución, sino se llama biogénesis. En este caso, la C sería la correcta, como dicen mis compañeros. Y bueno, sobre la E habla de este, dos teorías diferentes y bueno, no se habla de ningún proceso y la D es, bueno, es incorrecta. Muy bien, Charlie. Mire. Muy bien, chicos. ¿Eso se acuerdan cuando hablamos del método de estudio, cómo era un correcto banqueo? Era saber por qué no eran las otras claves. Y como lo hizo su compañera muy bien, descartó las otras claves, además que sabía la respuesta, claro, ¿no? Que era generación espontánea y biógenes, ¿no? Ahí nos dice, ¿qué teoría refutó Luis? Fue la generación espontánea. ¿Y cómo se llama al proceso de que un ser vivo procede de otro ser vivo? El proceso se llama biogénesis. Muy bien, chicos. Ya, bueno, ahora sí, si todo quedó claro hasta aquí, continuemos con las otras teorías, que es el de la panspermia, ¿no? Esta teoría fue creada por Arrhenius, sí, eso es muy importante, por Arrhenius. Ahora, ¿qué es lo que decía esta teoría? ¿Por qué fue creada la vida? A través de las esporas de microorganismos, a través de un meteorito. ¿Qué decía esta teoría? Que un meteorito llegó a la Tierra y dentro de ese meteorito trajo a la vida. Ahora, tú mira, suena muy loco, ¿no? Pero eso es lo que creían en Arrhenius. Ahora, como toda teoría, tiene puntos a favor y tiene puntos en contra. Ahora, ¿cuáles son los puntos a favor? Que en algunos meteoritos, si bien es cierto, se han encontrado moléculas orgánicas, como cuáles, como los aminoácidos. Pero en algunos meteoritos llegados a la Tierra tienen fósiles de los que serían las bacterias, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que tienen en contra esta teoría? No resuelve el origen de la vida, solo traslada la vida afuera del planeta. Porque, ¿a qué me refiero? A ver, para que lo logren entender mejor. Esta teoría me decía que llegaba la vida aquí
pero llegaba la vida de otro lugar, ¿no? Porque traían fósiles, traían moléculas orgánicas. Entonces, la panspermia, esta teoría, Arrhenius no me resolvía la pregunta de cómo se originó la vida, sino él me está diciendo, si bien es cierto, a través de un meteorito, yo traje la vida aquí, o sea, el meteorito trajo la vida a la Tierra al momento de aterrizar, pero eso no me resuelve por qué se originó la vida, sino me trajo la vida de otro lugar, ¿ya? Entonces, eso es lo que creía Arrhenius. Ahora, eh, para que lo tengan más claro, es que la vida de la Tierra se había propagado a través del sistema solar, a través de estos medios de esporas de microorganismos que viajaban en un meteorito. Entonces, si te preguntan en tu examen, ¿de qué trata la teoría de Arrhenius o de qué trata la teoría de la panspermia? Trata de que a través de medio de esporas de microorganismos en un meteorito vino la vida aquí a la Tierra, ¿ya? Ojo, pero esa teoría no fue aceptada porque no me responde la pregunta de cómo se originó la vida, sino me responde la pregunta de que trajo la vida de otro lugar, ¿ya? Ahora, luego tenemos lo que es la teoría del origen químico de la vida en 1923 por Oparin y el inglés Haldane. Ahora, esta teoría es muy interesante, la verdad. A ver, aquí nos habla de la formación de coacervados que dieron lugar a los protobiontes. Aquí está, protobiontes. Explica el origen de la vida a partir de la evolución química y los fenómenos físicos de la materia, y las moléculas orgánicas simples se formarán a partir de materias primas simples. Tú miras, ya me has leído todo, pero no entiendo nada. Ahora, aquí, miren esta imagen, chicos, aquí les dicen todo. A ver, en nuestra atmósfera primitiva, o sea, antes de la vida, teníamos sustancias como el metano, como el amoníaco, el vapor del agua, ¿ya? El dióxido de carbono. Ahora, estos elementos de la atmósfera primitiva, que era una atmósfera anaeróbica, es decir, sin vida, reductora, está presente estos compuestos hidrogenados, ¿no? Como el metano, el amoníaco y también el vapor de agua. Y estos elementos van a reaccionar ¿con qué? Con las descargas eléctricas, con los rayos cósmicos, con los rayos ultravioletas, ¿sí? Van a reaccionar con todos estos y van a generar los que son las moléculas orgánicas, ¿sí? Y estas van a ir evolucionando a convertirse en moléculas mucho más complejas, que es conocido como la sopa primitiva, ¿ya? A ver, miren, por ejemplo, aquí tenemos que reaccionan, llegan a la Tierra, se polimerizan, formación de membranas y el primer material genético, ¿no? De monómeros, polímeros, protocélulas y células. Lo importante aquí es que recuerden, más que esto, porque esto no les preguntan, así que no se traumen, es que ustedes recuerden cómo es que se dio, cómo es que se originó la vida. La vida se va a originar a través de ciertos elementos presentes en la atmósfera primitiva, ¿cierto? Ahora, ¿por qué estaba compuesto la atmósfera primitiva? Estaba compuesto de compuestos hidrogenados como el metano, el amonio, el vapor de agua, y estos iban a reaccionar con los que son las descargas eléctricas o también con los rayos ultravioleta, y esto va a producir los que son las moléculas mucho más complejas, ¿no? ¿Y cómo se conoce este conjunto de moléculas complejas? Como caldo primitivo o sopa primitiva, ¿ya? Y estas al interactuar van a originar los que son las gotas coloidales, ¿sí? Gotas coloidales o coacervados que son ricos en aminoácidos. Y esto es lo que me decían, esto, ¿no? Básicamente esto, coacervados. Y estos son los que vienen a convertirse en más complejos y más complejos, que son ricos en aminoácidos y van a generar lo que es la vida. ¿Sí, chicos? No sé si ahí todo quedó claro o quieren que les vuelva a repetir la teoría. A ver, creo que tengo una pregunta. Ya, todo claro, todo claro. Ya, chicos, genial. Ahora, como toda teoría, debe tener un experimento que lo prueba, ¿cierto? Ahora, ¿cómo se llama este experimento? El experimento de Urey y Miller. No, primero vamos a tener lo que es los compuestos hidrogenados de la atmósfera primitiva, por ejemplo, el vapor de agua. Ahora, este vapor de agua
el metano, el amoníaco, el dióxido de carbono, van a estar en contacto con los que son las descargas eléctricas, ¿no? Van a simular unas descargas eléctricas, van a simular los rayos ultravioletas. Entonces, al entrar en contacto estos elementos hidrogenados y el vapor del agua de la atmósfera primitiva con las descargas eléctricas, van a formar, bueno, aquí simularon, ¿no? Que es como una atmósfera y luego de esto van a formar lo que es el caldo primitivo, ¿no? Y sí se dieron cuenta que era real, porque a través del experimento generaron lo que es una mezcla de moléculas orgánicas, que esto al final, según la teoría, formaban los que son los coacervados, que son los protobiontes, que son, ¿quiénes son los protobiontes? Que lo vamos a ver más adelante, son los precursores de las células procariotas, ¿sí? Entonces, esa es como se probó la teoría de la atmósfera, ¿no? La teoría de, a ver, creo que tiene una pregunta. La teoría del origen químico de la vida. Disculpe, mi batería está en 3%, según retirar ya sé. Ok, no te preocupes, Alessandra. Ya bueno, y como les dije, toda teoría necesita un experimento, y en el caso de la teoría del origen químico de la vida, necesitamos el experimento de Urey y Miller. Ya chicos, ¿hasta ahí todo claro o tienen alguna duda? O sea, al fin y al cabo, sí lograron comprobar que la teoría era real a través de este experimento, en palabras simples. ¿Sí tienen alguna duda o todo quedó claro, chicos? Todo claro. Listo, gracias, Charles. A ver. Ahora, continuamos con los protobiontes que les había dicho, ¿no? Que era un conjunto de coacervados. Ahora, ¿qué es un protobionte? En simples palabras, son los precursores de quiénes, de las células procariotas. Entonces, antes de que existieran las células procariotas, ¿quiénes existieron? Los protobiontes. Ahora, ¿qué es un protobionte? Aquí hay una imagen, ¿no? Que te resume todo. Ahora, ¿por qué se formaron los protobiontes? Es porque por una convergencia, por una conjugación de qué? De microesferas. Ahora me dirás, ¿qué son las microesferas? Son estas bolitas que ves aquí, un montón de bolitas en el protobionte. Todas estas bolitas son las microesferas. Entonces, ¿qué es un protobionte? Básicamente es algo que se originó por la convergencia o la conjugación de todas estas microesferas, ¿sí? Y también estas microesferas, ¿de qué están formadas? Están formadas de proteínas, de carbohidratos, de lípidos y de otras sustancias orgánicas encerradas por una membrana lipídica. ¿Cuál es la membrana lipídica? Esta que observas aquí. Si bien es cierto, tienen alguna similitud con las células procariotes, pero no son iguales, chicos, son sus precursoras, ¿sí? Que es, al fin y al cabo, un protobionte, para que nunca te olvides, es el antecesor de una célula procariota primitiva. Ahora, ¿cómo está compuesto un protobionte? Por un montón de microesferas, y recordemos que estas microesferas pueden ser de lípidos, de proteínas, de carbohidratos. Sí, y también tienen lo que es una membrana lipídica o una membrana externa. Ahora, ¿por qué se originó un protobionte? Porque tenían la necesidad de crecer y de poder reproducirse, y es como así van evolucionando. Por ejemplo, de un protobionte evoluciona una célula procariota, ¿ya? Ahora, aquí van a tener un flujo de la información genética de células modernas como ADN, ARN, proteínas. Y recordemos que la molécula de ARN, casi para el final vamos a ver este tema, para el examen final, es que tiene la capacidad de autorreplicarse y actuar de molde para la síntesis de proteínas. ¿Sí? A ver. ¿Hasta ahí alguna duda acerca de los protobiontes, chicos? ¿O todo quedó claro? Todo claro. Ya listo, chicos. Si todo quedó claro, me podrían ayudar con esa pregunta también de examen. Precursores evolutivos de las primeras células procariotas. Entonces dicen la D, la D, la D, la D.
Muy bien, chicos, la clave correcta es protobiont. Ustedes ya saben, ¿no? Que quiénes fueron los precursores evolutivos de las procariotas. Protobiontes. Si no me acuerdo en el examen, ¿cómo puedo recordarlo? Porque ambos comienzan con procariotas y protobiontes. Chicos, ahí está la clave correcta. Muy bien. Y bueno, hablemos un poco acerca de lo que es la evolución celular. Como les dije, los protobiontes vienen a ser los precursores celulares de quién, o los precursores antecesores de las células procariotas. ¿Cómo son las células procariotas? No, no son las células procariotas que conocemos hoy en día, ¿ya? Eran células procariotas distintas, eran heterótrofas anaeróbicas, ¿ya? Hace 3.500 millones de años. Luego tenemos a los que son las células procariotas, pero células procariotas autótrofas, anaeróbicas de 2.500 millones de años. Ahora, luego de esto, ya tenemos una formación atmosférica oxidante después de 2.300 millones de años. Y aquí tenemos las procariotas aeróbicas, ¿sí? Las procariotas aeróbicas de 2.200 millones de años, ¿ya? Ahora, las eucariotas son de 1.800 millones de años. A ver, ¿me permite un momento, chicos? Un momento, chicos, ¿sí? Ya, chicos, entonces las procariotas que son aeróbicas, que son las que conocemos actualmente, bueno, sus antecesores, las procariotas autótrofas anaeróbicas. Y luego de las procariotas tenemos a las eucariotas, que son de 1.800 millones de años, que son una atmósfera oxidante actual de 750 millones de años. ¿Sí, chicos? ¿Hasta ahí alguna duda? La verdad que no he visto que pregunte este esquema en sí, porque sí es un poquito complicadas las palabras de heterótrofas, autótrofas, pero sí lo que quiero que recuerden es que las protoiontes son los precursores de las procariotas, ¿ok? ¿Hasta ahí todo claro, chicos? ¿Y chicos, todo claro o tienen alguna duda? Todo claro. Listo. Bueno, ahora hablemos de las teorías de la evolución celular. Ya hemos visto la teoría del origen de la vida, ahora hablemos de cómo se originó la célula, ¿ya? Una de las teorías es la teoría endosimbiótica, ¿ok? ¿De quién es la teoría endosimbiótica? De Lynn Margulis. Ya, ahora, ¿en qué consiste la teoría de la endosimbiosis en serie? Como su mismo nombre lo dice, endosimbiosis. Es algo como si estuviera hacia adentro, ¿no? Endo, comiendo. Ahora, si es en serie, es algo sucesivo. Para que lo entiendan mejor, siempre guíense de este gráfico, miren. Esa es una célula procariota original. La célula procariota vino ¿de quién? De un protobionte, ¿cierto? Ahora, esta célula procariota original tiene un ADN, ¿ya? Ahora, tiene invaginaciones múltiples de la membrana plasmática. O sea, ¿qué significa? Hay una bacteria aeróbica en el exterior, porque recordemos que estamos hablando de una célula procariota. Entonces, esta bacteria aerobia va a ser comida o va a generar una invaginación en la célula procariota, ¿ok? Entonces, ¿qué va a pasar con esta bacteria aeróbica que ha sido, en palabras simples, para que ustedes recuerden, comida por la bacteria procariota, perdón, por la célula procariota? ¿Qué significa? Que esta bacteria aerobia ya no va a ser una bacteria aerobia, sino se va a convertir en una mitocondria.
¿ya? Y ahora, el retículo endoplasmático y la envoltura nuclear van a crear lo que son las invaginaciones de la membrana plasmática. ¿Para qué? Para formar lo que es el retículo endoplasmático. Ahora, ¿qué pasa si en vez de yo comer bacterias aerobias que se convierten en mitocondrias, yo como bacterias fotosintéticas? Esas bacterias fotosintéticas, obvio que no se van a convertir en mitocondrias. ¿En qué creen que se van a convertir esas bacterias fotosintéticas, chicos? Fotosíntesis, que su mismo nombre lo dice. Ahí en la imagen lo dice. Se convierten en cloroplastos. Ajá, muy bien. Estas bacterias fotosintéticas que han hecho una simbiosis dentro de ellas, una invaginación, se convierten en cloroplastos. Y esa va a ser la diferencia, ¿no? Si he comido una bacteria aerobia, tengo mi mitocondria y además invagino lo que es una bacteria fotosintética, voy a tener una célula eucariota, pero ¿de qué? Y de plantas y de algunos protistas. Pero ¿qué pasa si yo solo como una bacteria aerobia y genero mi retículo endoplasmático, o sea, organelas de una célula eucariota? Me voy a convertir en una célula eucariota. Uy, se me la giré. Sí, aquí está, una célula eucariota. De animales, hongos y algunos protistas. Ahora, si lo han entendido, chicos, algunas, ¿por qué una célula eucariota se convierte en una célula eucariota de animales y de hongos y otros se convierten en una célula eucariota de plantas? ¿Por qué creen, chicos? Hay algo que tienen las células eucariotas de las plantas que no tienen las células eucariotas de los animales. ¿Qué es lo que ha comido eso de verdecito? Que no ha comido la otra célula. ¿Por qué se dividen así, según la teoría endosimbiótica? Sería por las bacterias fotosintéticas. Muy bien, en Charlize, por las bacterias fotosintéticas, ¿no? Eso es lo que diferencia una célula eucariota de una planta al de un animal. Pero si te das cuenta, todos tienen un precursor común, que en este caso es la célula huésped procariota, ¿no? Que se convirtió en una célula eucariota. ¿Ya, chicos? ¿Hasta ahí quedó todo claro? ¿O tienen alguna duda? Todo claro, genial. Uy. Y a ver, chicos, responden esta pregunta. Mientras yo tomo un poquito de agua porque mi garganta se secó ya. Pongan su clave en el chat, aunque ustedes son súper flash. Yo antes daba 1 minuto, 2 minutos para que puedan responderlo. Muy bien, chicos, la A. A ver, ¿por qué creen que es la A? Aunque eso es facilito, ¿no? Pero que no crean eso, estos han sido preguntas de examen, ¿ah? A ver, chicos, ¿quién quiere responder porque ha dicho que es la A? ¿Cuál es la palabra clave, chicos? Las incorporaciones simbióticas, ¿ya?
Si te dicen incorporaciones simbióticas, como su mismo nombre lo dice, la teoría endosimbiótica. Ahora, estas incorporaciones simbióticas es sinónimo de lo que yo les estoy diciendo, ¿no? Que se comen, entonces es como comer. Esas invaginaciones que hacía la célula procariota de una bacteria aerobia que se convertía en una mitocondria y que podía ser una célula eucariota de animales o una célula eucariota de plantas, ¿no? ¿Cuándo era una célula eucariota de plantas? Cuando añadían lo que era un cloroplasto, ¿no? Era una bacteria fotosintética que dentro de la célula eucariota se convertía en un cloroplasto. ¿Y cuándo era una célula eucariota de animales? Cuando solo tenían lo que era en la mitocondria, que era convertida en una bacteria aerobia, y también se daba todo el proceso de retículo endoplasmático a través de la membrana plasmática, ¿no? Y esa era una célula eucariota. ¿Hasta ahí se entendió, chicos? Sí, todos creo que han logrado entender correctamente esa teoría. Teoría endosimbiótica. A ver, chicos, esta pregunta número 37. A ver, chicos, creo que los agarré con esa pregunta. Ah, la B. La B. A ver, ¿por qué crees que es la B? Bueno, se descarta la primera porque ese no es, no son los creadores de la teoría endosimbiótica. Uri y Miller son de la otra teoría del caldo primitivo. Claro, pero Este, esa no es una teoría de un origen celular, ¿verdad? Es una teoría de un ser vivo, del origen de la vida. Muy bien. claro. Ujú. Este, bueno, la D tampoco sería porque no habla del origen de una célula procariota, sino del origen de una célula, ¿cómo se dice? Una célula eucariota. Y bueno, la E no es porque eh, no es como que se originan los protobiontes ya estaban, sino es que se origina las eucariotas a partir de las procariotas. Ajá, muy bien, Charles. Esa es la clave correcta, chicos. Todo lo que dice su compañera ha sido cierto, ¿no? La propuesta de Haldane y Oparin fue para la teoría química de la vida. Ahora, no, perdón. Haldane y Oparin, Euren y Miller fue la teoría química de la vida, ¿ya? Que me estoy confundiendo. Ahora, explica el origen de la vida, eso es cierto, pero ahorita estamos hablando de teoría de el origen de la célula eucariota, como bien lo dijo su compañera, no de la célula procariota. ¿Ya? Y aquí nos dicen que describe cómo se originaron los protobiontes. No, si bien es cierto, los protobiontes son coacervados, ¿no? De lípidos, de carbohidratos, de proteínas, pero los protobiontes fueron los antecesores de quién, de las procariotas. ¿Ya? Así que muy bien, chicos. Ahora, para finalizar la clase de hoy, vamos a hablar de las teorías de la evolución. Ya son las últimas teorías. Ahora, recapitulando, hemos visto las teorías del origen de la vida, ¿no? A ver, chicos, prendan sus micros. ¿Cuáles son las teorías del origen de la vida? ¿Cuáles hemos visto? ¿Cómo se llama la teoría que se origina por la fuerza vital? Todos prendan su micro, ¿ah? Todos lo deben saber. Fuerza vital es generación espontánea. La, fuer- eh, la fuerza vital. Muy bien, generación espontánea. Ahora, ¿cómo se llama la teoría que se originó por una fuerza divina, una fuerza sobrenatural? Creacionismo. 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 Muy bien, chicos, muy bien, están bien. ¿Cómo se llama la teoría que dice que vino un meteorito y ese meteorito tenía esporas de microorganismos? Panspermia. Panspermias, muy bien.
¿Cómo se llama la teoría más aceptada donde te hablaban de una combinación entre las descargas eléctricas y las moléculas que estaban en la atmósfera primitiva? ¿Cómo se llama esa teoría? La teoría del origen químico de la vida. Muy bien. ¿Y cómo se llama el experimento que nos daba a conocer la teoría del origen químico de la vida? O sea, el experimento que hizo que se verificara esa teoría científicamente. ¿Cómo se llama ese experimento? Urey y Miller. Muy bien, Eric. Muy bien. Muy bien, chicos. Ahora, recapitulando. ¿Cómo se llama al precursor evolutivo de una célula procariota? Protobionte. ¿Protubionte? Protobionte. Muy bien, chicos. Ahora, ¿qué es lo que forma un protobionte? Es la convergencia y conjugación de ¿qué? Son como circulitos. ¿Cómo se llamaba eso? ¿Recuerdan? A Las ver, esferas. Las esferas. microesferas. Muy bien, microesferas. ¿Y estas microesferas de qué estaban compuestas? ¿De proteínas? ¿De qué más? Carbohidratos, lípidos. Lípidos. Muy bien, chicos. Muy bien, chicos. Ahora, cuando hablábamos de la evolución celular, había una teoría muy conocida, ¿no? ¿Cómo se llama esa teoría donde se dan las simbiosis en serie, las endosimbiosis en serie? Endosimbiosis en serie, chicos. ¿Cómo se llama esa La teoría? teoría endosimbiótica. Muy bien, la teoría endosimbiótica. Ahora, la bacteria aerobia que era invaginada por la célula procariota, ¿en qué se convertía esa bacteria aerobia? Cloroplastos. No, chicos. A ver, bacteria aerobia. Ajá, muy bien. Confúndense acá, chicos, para que no se confunden en el examen. Si yo estoy hablando de bacterias aerobias, no de bacterias fotosintéticas. Ya. Era mitocondria. No. Mitocondrias. Muy bien, ¿ves? Muy bien. Y ahora sí no te lo vas a olvidar y siempre lo vas a recordar. Los que se convierten en ese mitocondria. Ahora, ¿cómo se llama a esa célula eucariota que además de tener mitocondria va a generar una invaginación de bacterias fotosintéticas? ¿Célula eucariota de animales o de plantas? Plantas. De plantas, muy bien, por el cloroplasto, ¿verdad? Bien, chicos, están unos cracks. Ahora, comencemos con las teorías de la evolución, ¿ya? Cuando hablamos de teorías de la evolución es básicamente lo que te han enseñado en el colegio acerca de Darwin, de Lamarck, ¿no? Ahora, comencemos con la primera teoría que tiene el nombre del creador, básicamente. Lamarckismo, que fue creado por Lamarck. Pero ojo, en el examen, tal vez si tu profesor te quiere agarrar, no te va a poner la teoría del anarquismo, sino te puede poner la teoría del transformismo. Y tú dices, ¿qué? Pero estas características son la de teoría de Lamarck y no hay clave, dices. Pero al fin y al cabo es sinónimo de transformismo y ahí en la clave te ponen transformismo. Así que siempre aprende los dos nombres, es un tip, ¿sí? Lamarckismo, transformismo. Ahora, ¿cuáles son los principios de esta teoría de la evolución? Los principios es la tendencia a la complejidad y también la adaptación de un órgano depende del uso o desuso que hagamos de él, que es la ley del uso y desuso. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Aquí en una imagen, todo con imagen lo aprendes mucho más fácil. Según Lamarck, las jirafas inicialmente tenían un cuello pequeño, un cuello corto, como pueden ver en la imagen. ¿Pero qué pasó? Según Lamarck, dicen que los árboles que eran a su tamaño se extinguieron y solo habían árboles grandes. Y para que ellos puedan sobrevivir, perdón, tenían que alcanzar estos árboles grandes, pero ¿cómo si sus cuellos eran chiquitos? Entonces, estos se tenían que estirar para poder alcanzar a los árboles grandes, ¿no? Los árboles largos. Entonces, esto hacía, según Lamarck, que al estirarse, su cuello crezca. Y entonces, estas jirafas de cuellos largos al tener sus descendientes, iban a nacer todos iban a nacer con cuello largo. O sea, los descendientes habrían heredado esta característica. ¿Ya? Eso es la tendencia hacia la complejidad.
Ahora, también tiene la ley de uso y desuso, porque como yo estoy usando mucho el cuello, va a desarrollarse más. Pero ¿qué pasa cuando yo no uso el órgano? Se va a atrofiar y va a desaparecer, como en el caso del kiwi. Mira, el kiwi, si te das cuenta, solo tiene sus patas traseras, pero no tiene alas, no tiene patas delanteras. ¿Por qué? Porque el kiwi dicen que anteriormente tenía sus alas, pero como no las usaba, solo caminaba con sus dos patitas, se atrofiaron y desaparecieron. ¿Ya? Ahora, miren aquí. Según Lamarck, las modificaciones en el entorno de una especie generan nuevas necesidades, en respuesta a las cuales los seres vivos se ven obligados a utilizar un nuevo órgano determinado, la función hacia el órgano. Por ejemplo, los venados, ¿no? Los venados tenían sus cuernos, pero como utilizan demasiado esos cuernos, crecieron y crecieron, porque con esos pelean. Entonces, eso es lo que decía Lamarck, ¿no? La función hacia el órgano. Y el uso continuo del mismo fortalece al órgano. Por ejemplo, en este caso, los venados fortaleció sus cuernos. No se desarrolló otra parte de ellos, pero sí el cuerno, porque era lo que más utilizaban. Pero, ¿qué pasa cuando yo no uso el órgano, como en el caso del kiwi? Este órgano desaparece, ¿no? Se atrofia y desaparece. ¿Ya? Ahora, también tiene otro principio que es, además de la tendencia hacia la complejidad, la adaptación de un órgano, hay la herencia de los caracteres adquiridos. ¿Qué quiere decir esto? Que los nuevos caracteres van a ser transmitidos a los descendientes. Es decir, si el kiwi sin alas o sin patas delanteras tiene una cría con un kiwi igual que él, su kiwi van a ser sin patas delanteras, sin alas. Eso es lo que quiere decir, que se transmitían los caracteres. O sea, por ejemplo, la jirafa que desarrolló, que tenía cuello chiquito, pero ahora tiene un cuello largo porque se estiró demasiado al coger el árbol, ¿no? En los frutos del árbol, ahora sus hijos van a nacer con cuellos largos. Pero hoy en día, eso es lo que quería Lamarck, ¿no? Pero hoy en día sabemos que eso no es cierto, porque es decir, no sé, yo me voy a hacer por ejemplo, tengo una nariz, no sé, que no me gusta, ¿no? Y me voy a hacer la rinoplastía. Mis hijos van a nacer con una nariz igualito del de que me hice la rinoplastía. Entonces, no, pues no es que yo cambio algo de mí con el uso y desuso y mis descendientes van a tener los mismos caracteres, ¿no? Es lo que decía Lamarck o transformismo, que sí, que si yo tenía cuello chico y ahora tengo cuello largo, mis hijos van a nacer con cuello largo. ¿Ya? Hasta ahí todo claro, chicos. Esos tres principios son los que ustedes deben aprendérselos sí o sí. La herencia de caracteres adquiridos, la ley de uso y desuso y la tendencia hasta la complejidad. ¿Alguna duda, chicos? ¿No tienen ninguna duda? Uy, chicos, su silencio me hacen creer que no entendieron. Así que si tienen alguna duda, pregunten, ¿sí? No se queden con la duda, porque yo soy una compañera igual que ustedes, o sea, yo también soy estudiante. Todo claro. Ya, gracias, Erika. Ya, a ver, chicos, si entendieron, porque su silencio me dice que entendieron supuestamente. A ver, es un principio del lamarquismo. ¿Cuál es la clave, chicos? Un minuto les doy. Pueden responderlo por el chat. La E. ¿Cuál? La E. El Sí, uso la continuo E. de un órgano lo fortalece y desarrolla. ¿Ya? Ya, chicos. A ver, vamos a ver. Muy bien, es uno de los principios de Lamarck, ¿no? A ver, chicos, ¿cuáles eran los tres principios de Lamarck? ¿Los recuerdan? Uno de ellos es el uso continuo, ¿no? La ley de uso y desuso. ¿Cuáles son los otros? A ver, alguien, ya ver. Uno es que es la tendencia hacia la complejidad. ¿Qué quiere decir esto? Cuanto mayor evolución, o sea, mayor tiempo evolutivo,
las especies van a ser más complejas, mayor complejidad. Entonces, eso es la tendencia a la complejidad. ¿Y cuál es el tercer punto? El tercer principio de Lamarck. Herencia de caracteres adquiridos. Muy bien. ¿Y qué significaba qué explica la herencia de los caracteres adquiridos? ¿Qué decía Lamarck? A ver, en pocas palabras, que mis caracteres que he adquirido recientemente lo iban a tener mis hijos, ¿verdad? Ajá, transmitir a nuestros descendientes. Muy bien, Eric. Muy bien, chicos. A ver, acerca del Lamarck, anteriormente han preguntado bastante. No sé si ahora, porque siempre cambian, ¿no? Las preguntas. Van a preguntar tanto, pero siempre es bueno que lo sepan porque los primeros temas son fáciles. Ese tema es muy fácil, chicos. A ver, el enunciado, el uso continuo del mismo órgano lo favorece y lo desarrolla. Ley del uso y desuso. ¿Corresponde a qué teoría? Aquí está la palabra clave, ley de uso y desuso, ¿no? Que si yo uso mi órgano, por ejemplo, uso mi mano, ¿no? Si lo uso mucho, mi mano va a ser mucho más grande, más beneficioso para mí. Pero, por ejemplo, si yo no uso mis patas traseras, si yo no uso, van a desaparecer, ¿no? Eso es la ley del uso y desuso. ¿Y de quién era el principio? De Lamarck, ¿verdad? Muy bien. Ahora el siguiente es el darwinismo. ¿De qué se encarga el darwinismo? ¿Quién es el creador? Al igual que el lamarquismo, en el nombre de la teoría tenemos al nombre del creador, Charles Darwin, ¿no? 1809 a 1882. Es el padre de la actual teoría moderna de la evolución. Ahora, ¿de qué me hablaba Darwin? Me hablaba de que habían otros principios, no los mismos principios de Lamarck, sino uno de los principios característicos de Darwin es mayor capacidad reproductiva de las especies. Otro de ello es que existe variabilidad dentro de las especies. ¿Ya? Esta es la palabra clave. Variabilidad dentro de las especies. Y el clásico del que te han hablado en el colegio hasta decir basta, en todos sus exámenes de biología, ¿no? Que es la selección natural. ¿En qué consistía la selección natural? Los individuos menos adaptados al ambiente tenían menos probabilidades de sobrevivir, es decir, que iban a morir. Y también de reproducirse. Pero los individuos más aptos tienen más posibilidades de sobrevivir y reproducirse transmitiendo sus rasgos hereditarios a las generaciones futuras, lo que produce el proceso de selección natural. ¿Qué quiere decir? Miren la imagen. Aquí tenemos una jirafa de cuello largo, ¿no? Esta jirafa de cuello largo, como solo hay jirafas de cuello pequeño, se va a tener que reproducir con una jirafa de cuello pequeño. Y va a nacer una jirafa de cuello mediano, ¿no? Ahora, obvio que esa jirafa grande, de cuello largo, no se va a querer reproducir con la jirafa más pequeña, ¿no? Sino con la jirafa que tiene mayor capacidad de supervivencia. O sea, ¿con quién tiene mayor probabilidad de poder... ¿qué jirafa tiene mayor probabilidad de poder vivir, ¿no? Ante las condiciones del exterior. Entonces me voy a reproducir con la jirafa que es la más alta o la que tiene mayor probabilidad de poder vivir. Y así es como solo van a ir quedando las jirafas de cuello largo. Eso es lo que me decía Darwin, la selección natural. Yo elijo a la persona para reproducirme y que tenga mayor probabilidad de supervivencia. ¿Ya? Ahora, chicos, si bien es cierto, esto es lo que todos saben, la selección natural, es importante que ustedes sepan que en la teoría del darwinismo hay mayor capacidad reproductiva de las especies y además que existe variabilidad de las especies. ¿Qué quiere decir que existe variabilidad de las especies? Es que no todas las jirafas al principio eran de cuello largo, ¿ah? Habían jirafas de cuello largo, mediano y pequeño. Esa es la variabilidad de especies, ¿ya? Ahora chicos, ¿alguna duda o todo quedó claro? Ya vamos a terminar. Todo claro, genial, Ashley. A ver, un momento, llegamos. Ahora, si no me equivoco, es la última ya, el neodarwinismo o síntesis moderna. Ojo, no es darwinismo, es neodarwinismo.
¿En qué consiste esa teoría? En que ya no está dada por Darwin, sino por Huxley, Fisher, Haldane, entre otros. Ahora, si bien es cierto, Darwin no pudo explicar cómo ocurre la transmisión de los caracteres de los individuos de una generación a otra, porque los individuos varían dentro de una población, ¿ya? Porque te acuerdas que Darwin había de la variabilidad de las especies, que habían distintos tipos de una sola especie. Ahora, van a ser el padre de la herencia, que creo que también lo habrán visto en su colegio, que es Greg Olmente, que habla que dilucidó los patrones básicos de la herencia, ¿no? En 1930 y 1940. Ahora, en pocas palabras, para que ustedes no se olviden nunca qué es el neodarwinismo, es la combinación entre la teoría de Darwin que hemos visto anteriormente, el de la supervivencia, con los principios de la herencia mendeliana, ¿ok? Es una combinación de ambos y esto se va a conocer como síntesis moderna o neodarwinismo. Ahora, la variación en la descendencia observada por Darwin se explica por la presencia de mutaciones o cambios en el ADN que producen variabilidad genética sobre la que actúa la selección natural durante la evolución. ¿Ya? Ahora, ¿por qué me dicen que va a haber una variación en mi descendencia? ¿Por qué? Porque pueden haber mutaciones o cambios en el ADN. Eso es lo que me decía la teoría del neodarwinismo. Si a mí me preguntan, si bien es cierto, Darwin me explicó cosas muy interesantes, pero no logró explicar cómo es que ocurre la transmisión de los caracteres. Sin embargo, en el neodarwinismo sí me hablan que esta variabilidad se puede dar por las mutaciones o cambios en el ADN. ¿Hasta ahí quedó todo claro, chicos, o tienen alguna duda? Voy a abrir la puerta a mi gatito un ratito que está que llora aquí. Ya, ahora sí. ¿Tienen alguna duda, chicos, o todo quedó claro? Todo claro, todo claro. Entonces todo quedó claro para Eric y Wilder. ¿Los demás tienen alguna duda? Todo claro. Genial, chicos. Espero que esa semana en su práctica y seminario la rompan con ese tema, ¿ah? Ya, para finalizar, chicos, esta pregunta, lamarquismo, darwinismo y neodarwinismo son teorías de endosimbiótica, evolución, origen de la vida, Urey y Miller o neodarwinismo. Aunque ya está la clave ahí. A ver, chicos, ¿cuál es la clave? ¿Algunos, chicos? La B. A ver, claro, pues ahí está, muy bien. Muy bien, Eric. A ver, lamarquismo, darwinismo y darwinismo habíamos visto que eran teorías de la evolución. El origen de la vida teníamos la teoría del creacionismo, la teoría de la generación espontánea, la teoría, ¿cómo se llamaba la teoría del meteorito, chicos? Panspermia, muy bien. Y finalmente tenemos la teoría del origen químico de la vida, ¿no? Urey y Miller fue un experimento de la teoría del origen químico de la vida. Y el neodarwinismo viene a ser una de las teorías dentro de la evolución. Y la endosimbiótica es una teoría del origen celular, ¿no? Cómo se originan las células eucariotas. Así que esta tampoco es la clave. Muy bien, chicos, es la clave B. Hasta ahí sería la clase del día de hoy. Les voy a pasar ahorita el post-test para que puedan llenarlo. No sé si tienen alguna duda, chicos. ¿Lo dicen ahora o callen para siempre? A ver, Eric dice todo claro. No, no hay dudas. Muy bien allí. A ver, voy a detener la grabación para poder mandar el post-test.